Música, política, deportes y más de lo que te puedes imaginar. Hablando con Rilo. Por la RZ. Por la RZ. Hola gente, hoy es jueves 17 de agosto, son las 17:06, esto es Hablando con Rilo por la RZ y hoy estamos con un invitado muy especial, es paisano, es venezolano como yo y me siento muy honrado y orgulloso de tenerlo acá porque recientemente, expresando su emoción, su opinión, su entusiasmo político, tuvo una escena donde lo filmaron, lo entrevistaron desde un canal de televisión reconocido. Y bueno, hoy está con nosotros Rodolfo Aaron Hernández Áñez. Rodolfo, Aaron, como te dicen, bienvenido. Muchísimas gracias, Rilo. Bueno, de verdad que estoy muy contento de que hayas podido venir, fue bastante rápido la invitación. Sí. Y quiero que aproveches de presentarte en este momento. Bueno, yo me llamo Rodolfo Aaron. Soy bachiller en ciencias, futuro economista, soy ajedrecista y nada, la verdad que esto me tomó bastante por sorpresa porque nada, fue simplemente una declaración, una euforia de un sentimiento porque desde niño me ha gustado muchísimo la política, me ha gustado muchísimo la economía y bueno, yo soy muy liberal desde joven. Estaba celebrando, ¿no? Súper contento. Y bueno, me llegó de la nada una periodista en TN haciéndome preguntas y al día siguiente cuando despierto estaba viral. En todos lados. Sí. Aaron, ¿a qué edad tienes? 25 años. ¿Y a qué edad te viniste desde Venezuela? A los 19. O sea, 18 pasando a 19. ¿Cuántos años tienes acá? Debo tener ya 5 o 6 años. ¿Fuiste a otro país antes de venir a Argentina? No, solamente estuve 2 días o 3 días en Brasil. Por la transición. Claro, haciendo escalas de vuelo. Ok, ¿qué opinas de Argentina? Bueno, en el aspecto político es muy complejo, digamos, la división que hay ahora. En el año que llegaste, ¿en qué Sí. año llegaste? 2018, febrero. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Argentina? Hermoso, precioso. El país, la verdad, tipo, tanto las infraestructuras, la cultura, me impresionó mucho lo abiertas que son las personas para socializar. Y la verdad no me puedo quejar en nada. Me han recibido muy bien, han sido muy cálidos. Y el argentino tiene esa característica que es muy amiguero y uno se encariña rápido con este país. Aaron, ¿cómo hiciste para sobrellevar la situación en Venezuela en el año 2016-2017? Sabemos que crisis en Venezuela ha habido hace más de 20 años, Sí. pero esos años particularmente, previos a que te vinieras, fueron bastante fuertes en Venezuela a nivel económico, político, social, Sí. familiar, todo. Sí. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pasó? Fue muy complicado porque digamos que, o sea, yo sufrí una expropiación de Chávez, de mi familia, sufrí una expropiación de Chávez. Mi papá siempre fue banquero toda la vida, trabajó en el Banco Mercantil y él pasó a independizarse con Bolívar Banco. Por ahí en el 2011, si no mal recuerdo, en plena cadena nacional, Chávez anuncia la expropiación de una cantidad de bancos, en la cual estaba involucrado el banco que trabajaba mi papá. Después de eso fue una situación muy difícil porque nosotros veníamos, digamos, una clase media alta, ¿no? Y fue un proceso que cada vez era peor. O sea, digamos, yo pasé de una infancia donde lo tenía todo a tener que aguantar, digamos, limitarme la comida. Fue difícil donde yo estaba acostumbrado a comer lo que quería, pues no podía. Fue difícil, la delincuencia aumentó muchísimo, digamos, pero sobre todo la situación económica en el país en ese momento. ¿En qué ciudad vivías? En Maracay, se llama Maracay, y yo me acuerdo que el peor año que yo puedo decir que yo viví fueron o sea, fue 2016-2017, fue horrible. O sea, yo me acuerdo que tanto las colas para poder comprar alimentos, tener que llegar rápido a un supermercado que había llegado la comida, y era también el tema del cómo sustentarse. Dentro de todo, entiendo que
tuviste ciertas ventajas ante el resto de la población porque ya venías con una posición cómoda que capaz te dio recursos para sobrellevar la situación. Sí, un poco. Pero cuéntame, ¿qué fue lo más anecdótico que pudiste vivir en la crisis de Venezuela? Mira, lo más complicado de lejos para mí fue la cantidad de robos que sufrí. Y yo sufrí un secuestro cuando tenía 13 años. 13 años. 13 años. O sea, a mí me secuestraron en la casa, me amenazaron. Y si no decía dónde estaba el dinero y las cosas, pues me iban a llevar a otro lugar. Y ese momento fue muy complicado porque un niño de 13 años no asimila la situación. Y creo que ese fue un momento muy, muy fuerte. Y otro momento que podría decir, en ese momento 2016-2017, fue el hecho de que, nada, a veces había momentos donde no podía comer. O sea, tenía que saltar la cena. Ok, sí viviste el hambre. Claro, porque, o sea, fue una transición. En mi infancia viví muy bien, pero después de sufrir la expropiación del gobierno, la viví muy mal, horrible. Y mi familia también. Aaron, ¿cómo ves hoy en día? Me imagino que todavía tienes conocidos y familiares en Venezuela. ¿Cómo percibes que está la situación actual en Venezuela? Bueno, económicamente es un sistema complicado porque todos sabemos que en Venezuela hoy en día existe una dolarización, pero es una dolarización informal, ¿no? O sea, no es el gobierno quien lo dolarizó. Por ende, todavía sigue habiendo inflación porque siguen imprimiendo dinero. Entonces, Claro. el problema en Venezuela radica que o sea, macroeconómicamente sigue igual, mientras que microeconómicamente el ciudadano se agiló de la política venezolana. O sea, digamos, yo no circulo, no quiero más el bolívar. Yo circulo todo en dólares. Entonces, lo que eso crea también es que siempre, constantemente también haya inflación. ¿Por qué? Porque todos rechazan la moneda. O sea, al nadie usar la moneda y que la moneda no circule, genera inflación. Puede ser que además de eso también la inflación no solo es en la moneda local, el bolívar, sino que también hay inflación en dólares y hay remarcación de precios en dólares. También. O sea, primero que nada que inflación en dólares seguro. Estados Unidos actualmente tiene una inflación de 8%, mientras que en Venezuela también existe ese abuso, ¿no? De exagerar los precios. Ahí quería llegar. Venezuela tiene un problema autodestructivo Sí, en la sociedad que es como que se autoflagela, se dañan ellos Sí, mismos porque no hay necesidad de subir los precios en dólares, No. pero aún así lo hacen. sí. Puede ser porque él tiene el producto que otro no tiene, porque, no sé, quiero evitar que se venda, entonces lo encarezco para conservarlo, o sencillamente porque está la llamada viveza criolla, que es algo que realmente, más allá de la política que sí ha sido destructiva para Venezuela, ha destruido a Venezuela, la viveza Sí. o el individualismo del venezolano. Es que esa parte también quería llegar. El tema, yo creo que viste que está el dicho de el peor enemigo del venezolano es otro venezolano. Entonces, nosotros como sociedad, digamos, lo que representa hoy nuestra política es parte de la ignorancia que nosotros hemos tenido a lo largo de los años. Esa viveza, ese ventajismo, ese siempre aprovecharse cada vez que hay una oportunidad. O sea, digamos, no, o sea, a mí me parece un poco ilógico que en Venezuela, por ejemplo, una Toyota año 2008 te la vendan en $25,000 cuando tú vas al mercado de Estados Unidos y te la venden en 7,000. Entonces, ¿por qué? O, por ejemplo, ¿cómo sucede con la nafta, o sea, con la gasolina? O cómo sucede con todos los productos de primera necesidad. En la misma época, 2017 y 2017, estaban los famosos bachaqueros. Entonces todos se aprovechaban de la necesidad de los demás para comprar medicina, para comprar alimentos. Entonces el propio venezolano en sí también es parte del problema destruyendo la economía. Cierto. Bueno, vamos a dejar las líneas abiertas telefónicas, el 11 4371 4740 para llamadas telefónicas y quien quiera hacerle preguntas a Aaron. Y también por WhatsApp al 11 22 02 7728. 11 22 02 7728. Aaron, ¿qué le dirías hoy en día a las personas que, estando en Venezuela e incluso fuera de Venezuela, porque los hay, apoyan el régimen de Maduro y consideran que todo se hizo bien de parte del gobierno?
Yo lo que le voy a decir es lo que le digo a todo el mundo. Los datos y los números nunca mienten. Antes de permitirse un fanatismo, que eso es gravísimo en la política, hay que primero leer, hay que estudiar. Yo invito a la sociedad siempre, no votes un fanatismo, no te ciegues, abre un libro, estudia, edúcate, porque una sociedad sin educación está condenada al fracaso. O sea, hay que ser, aunque sea autodidacta. Yo le recomiendo a cada venezolano que apuesta todavía, seguramente son 5 o 10% de la población, pero aquellos que todavía apoyan al régimen, yo les recomiendo que giren alrededor la mirada y vean lo que hay alrededor. ¿Qué era Venezuela hace 70 años y qué es hoy? ¿Qué puede motivar a una persona a apoyar o considerar que el gobierno venezolano ha estado bien en los últimos 20, 23 años? Mira, sinceramente, yo no sé qué es lo que esas personas ven que el gobierno esté bien. Porque es insólito, pero hay Sí. personas. Sí, seguro. Hay personas seguro. que dicen que todo está bien, que es lo mejor que le ha pasado al país, que Seguro. todavía los apoyan, que los aplauden, que van. Hay Claro. personas, entiendo que sí hay una gran parte de la población que se mueve por obligación, por los planes sociales, por todo esto, pero hay gente que realmente tiene un sentimiento, no sé, Yo lo que creo que la razón realmente es un fanatismo. Yo me acuerdo que hace 10 años atrás habían personas que ponían estatuas de Chávez o ponían, digamos, altares. cuadros, altares. Es más, hace 10 años atrás había un rezo chavista. Entonces, cuando tú te pones a ver, tú dices, o sea, ¿qué le pasa a estas personas, no? O sea, ¿qué pueden estar pensando? Porque tienes un país con un 80% de pobres. Tienes un país donde la delincuencia es la mayor de Latinoamérica. Entonces, tenemos un país, o sea, digamos, problemas culturalmente, socialmente, económicamente, problemas políticos, porque todos sabemos que es una dictadura. Entonces, realmente, ¿qué están apostando? Yo creo que una de las bases de este gobierno de Nicolás Maduro, de Chávez, fue destruir la educación desde sus cimientos. Y al tener un pueblo más ignorante, obviamente es más controlable. Claro. Y si los mantienes adicional a eso pobres, los vas a poder tener siempre Claro. dependientes de ti. Bueno, esa es la doctrina castrista. O sea, cuando Chávez se reunía con Fidel Castro, Fidel le decía a Chávez cómo tenía que hacerlo. O sea, yo creo que hubo un plan. Chávez para mí fue una persona lastimosamente muy inteligente para lo malo. O sea, él sabía cómo manipular. Él sabía cómo llegar a la gente. Entonces se aprovechó de ese fanatismo porque no olvidemos que Chávez en el 98 ganó con un 98, 99, no me acuerdo bien. Ganó con un 92%. Fue una paliza electoral. Entonces él tenía Su primera y única elección real. real, legítima, ¿no? Porque el mismo secretario, el ex secretario de Chávez que está en Estados Unidos, admitió que las elecciones de Chávez eran fraudulentas. Entonces, ya Venezuela en sí tenía un problema porque Chávez fue manipulando todo para apoderarse de los poderes públicos del país. Y ahí está la consecuencia. Hoy en día no tenemos libertad y hay 9, 10 millones de venezolanos en el exterior. Bueno, es lamentable realmente lo que ha pasado con Venezuela y parece que parte de eso se está proyectando dentro de Argentina. Los venezolanos lo veníamos diciendo hace años, diciéndole a la gente no apoyen el socialismo, eso viene mal. No apoyen a un gobierno que quiere dar dádivas y comprar votos con planes sociales y todo esto, porque nada es gratis realmente, todo se paga y el precio es este que estamos viviendo hoy en día con una Correcto. hiperinflación y venezolanos que emigramos y ahora tenemos pensamientos de volver a migrar porque nos vimos atrapados básicamente en lo mismo de lo que escapamos. Es una situación delicada. ¿Cómo te está afectando a ti personalmente? Obviamente en el aspecto económico me afecta, seguro, pero también me afecta mucho en el aspecto psicológico. ¿Por qué? Porque una persona, o sea, como era, soy muy apasionado con este tema, y yo vengo años diciéndole a la gente lo que iba a pasar. O sea, digamos, existe la famosa frase de decir, nosotros los venezolanos venimos del futuro. ¿Pero por qué? Porque ya lo vivimos. O sea, si tú comparas realmente la política kirchnerista con la política chavista, es exactamente igual. El mismo gasto público, los mismos planes, los mismos índices económicos. Incluso
el PBI se compara y es similar. Entonces, cuando tú ves la política kirchnerista, no sabes a qué va a llegar. Cuando ves, por ejemplo, también algo similar que yo veo es la oposición venezolana con la oposición argentina. Son similares porque yo los veo como una socialdemocracia. Entonces partimos de un problema realmente. El sistema keynesiano apuesta a que el Estado es la solución a la demanda y a la oferta. O sea, el Estado es la solución para la economía. Y ahí es un problema grave. Tanto Juntos por el Cambio como el kirchnerismo han sido gobiernos o periodos gubernamentales intervencionistas en la economía, aumentando impuestos, aumentando gasto público. Entonces yo creo que sí hay una diferencia muy importante. El argentino está teniendo un despertar, y eso se vio claramente en las PASO. Hay un despertar con un 32% de votos hacia La Libertad Avanza, un 25%, si no me recuerdo, a Juntos por el Cambio, y también hay que recordar que hay un 30% de abstención, ¿no? Que eso se verá el resultado ahora en las elecciones de lo que es el balotaje. Entonces, yo creo que sí hay un destino distinto quizás al futuro que le depara Argentina, en el aspecto económico y en el aspecto político. ¿Qué aventaja a Argentina político y socialmente ante Venezuela? Porque en mi parecer a Argentina ya le han hecho más daño de lo que se le hizo a Venezuela, pero sigue de pie, entre comillas. Tenemos una llamada al aire, vamos a recibirla. Hola. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? ¿Qué tal? Sí, mi nombre es Guillermo Javier Aguirre, argentino. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por contactarte. Cuéntame. Ok, no, de nada. Mira, más que nada estaba escuchando la radio. Sí. De hecho, ya que había ahí un chico que casi creo que tiene la misma edad que yo, tengo 30 años. Y la verdad que escuchando todo lo que, bueno, pasó en su momento en Venezuela y también algo de la historia de Venezuela sé, porque tengo muchos amigos que son de Venezuela y me han contado. He visto que aquí en Argentina prácticamente actualmente pasa lo mismo, nada más que es más silencioso. Sí, y la verdad es que lo veo a él y no quisiera que acá pasara lo mismo porque siento como que él viene prácticamente del futuro. Es lo que el venezolano siempre dice. ¿Quieres hacerle alguna pregunta a Aaron? Sí, cómo no. Él ¿qué piensa que podríamos hacer aquí en Argentina para evitar que prácticamente nos pase lo mismo que ha pasado en Venezuela? Bien, Aaron, ¿qué nos dices? Bueno, creo que lo primero que hay que apostar es a un sistema libre, un sistema de dejar fluir la economía, ¿no? Hay que bajar los impuestos, hay que bajar el gasto público, eso creará una mayor inversión en el país, eso permitirá una mayor entrada de divisas. Creo que hay que hacer un reajuste, un giro 180 grados en la política. Creo que hay que dejar la filosofía keynesiana y partir más hacia la escuela austriaca, ¿no? O sea, creo que hay que representar las ideas de Adam Smith, que es el padre del liberalismo, en el cual el país podrá salir adelante. ¿Por qué? Porque en la historia ya está escrita. En Argentina, antes de 1930, ya era un país potencia. ¿Por qué? Porque cuando estaba la Constitución de Alberdi y seguían los pasos de Alberdi, Argentina era potencia. Argentina tenía incluso mejor economía que Estados Unidos en su época. Entonces, desde que empezamos a adoptar la filosofía keynesiana, el país se fue en decadencia lentamente. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta. Partir de la educación, obviamente, hay que mejorar la educación, tanto, digamos, en las universidades, como también, como te repito, hay que siempre educarse, leer libros, aprender, salir de la niebla de la ignorancia. Y creo que con esa filosofía podremos recuperar la Argentina de 1930, seguro. Muy bien, muy bien. Te hago una pregunta a vos que nos estás llamando, aprovechándote. ¿Quién crees que puede ser el presidente o la persona que podría presidir a Venezuela, a Argentina, perdón, es que se parecen? ¿Quién consideras tú que podría ser el mejor presidente para Argentina en este 2023-2024? Mira,
mi opinión es lo siguiente. ¿Cómo te puedo explicar? Yo, bueno, actualmente pienso obviamente que Milei es una gran solución a todo esto que está pasando en Argentina. Es algo complejo por ahí para algunas otras personas entender, pero igual es fácil de explicar. Yo, como te he dicho, desde que tengo memoria, siempre Argentina fue un país que fue en decadencia y cada vez peor. Con decirte que en el año 2001 tuvimos 7 presidentes en una sola semana, teniendo en cuenta un presidente por día. De los cuales, de todos esos presidentes, siguieron ejerciendo en otros puestos de trabajo, obviamente, pero así todos, por un solo día de ser presidente, siguieron cobrando hasta el día de hoy, por ejemplo, una pensión, que la pensión presidencial, que es una fortuna. Ciertamente, ciertamente. Bueno, muchísimas gracias por habernos llamado. Sí. Más allá de eso, disculpa que te interrumpa, Okay. Yo creo que Milei es una solución, y no hablo del fanatismo ni nada, sino que sé que es un tipo que tiene estudios, que ha trabajado para el G20, o sea, lo han llamado las mejores, o sea, las potencias lo han llamado para que él presente su sistema de economía, digamos, ¿no? Claro. Más allá de eso, nada, la verdad es que pienso que él puede llegar a ayudar a sacar a todos estos ladrones que están actualmente del cargo, ¿no? Es así. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, no sé si también ustedes que son de Venezuela me lo podrían confirmar, de repente yo tengo entendido que acá en Argentina, un ejemplo muy claro es la hija de Cristina Kirchner. Ella nunca trabajó en su vida y de repente resulta que supuestamente vendiendo artículos de Avon, artículos de... Casualmente lo mismo que decía la hija de Chávez. Sí. Casualmente lo mismo. Millones de pesos, ¿no? O sea, ¿Cómo vendía? Claro, o sea, casi que vendiendo Tupperware. Bueno, estamos por cerrar la entrevista. Te agradecemos mucho por haber participado. Y bueno, sí, creemos claramente que en este momento Milei puede ser la opción más acertada. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. No, de nada. Muchas gracias. Chau. Bien, vamos a seguir con algo para cerrar, Aaron. Yo traje, como viene el Día del Niño, bien, para mí va a seguir siendo el Día del Niño, no el Día de la Niñez, no el Día de la Infancia, no, para mí sigue siendo el Día del Niño. Bien, la Real Academia Española, claramente enriquecida de nuestro lengua castellana, español, sabe que el niño engloba a los niños y a las niñas. Este es un juego de preguntas, Okay. ¿bien? Bien. Entonces vas a elegir, bien, vamos a ponerlo así. Así, este es un juego, vas a elegir una pregunta al azar. Ok. Bien. A ver. Ahí está. ¿La leo? Ven, yo te la leo. Ok. Vamos a ver cuál es la pregunta. Ay, Dios mío. Dice, ¿cuál sería el primer cambio que harías si fueras presidente de Argentina? Bajar el gasto público inmediatamente. Lo primero. Bien, la tienes muy clara, ni siquiera lo pensaste. No. Es lo primero. Reducir los impuestos. Muy bien, Aaron. Aaron, de verdad que agradecido por tu visita, por tu participación. Muchísimas gracias. La gente que nos escucha, él es Aaron, venezolano, emprendedor. Hoy en día eres chofer de Uber, me lo Sí, dijiste, así que realidad, debes estudio. conocer muchísima gente y hablar mucho en los viajes. Seguro. Dinos tus redes sociales para que la gente te pueda conocer más. Ok. @Aaron con 2A JRK. Perfecto, Aaron. Muchísimas gracias. Vamos Gracias a ir a a usted. una pausa y ya volvemos con más de Hablando con Rilo. Esto fue Hablando con Rilo. Música, política, deporte, sucesos y mucho más. Nos despedimos hasta el próximo jueves a la misma hora por la RZ.